la Federación Centroamericana, porque el próximo viernes no vamos a tener clase. Entonces, voy a tratar de explicar las causas internas de la independencia y avanzar otro poquito, ¿verdad? Para que no nos atrasemos mucho el próximo viernes, ¿verdad? Ok. Ay, joles. Ven que venía corriendo. Ok. Entonces, ¿sí se escucha bien? ¿Se ve la presentación? Sí, licenciada. Ah, muy bien. Gracias, Julisa. Ok. Entonces, recapitulando un poquito, ¿verdad? Lo que habíamos empezado a explicar la vez pasada. La capital, pues que era la Nueva Guatemala de la Asunción, tenía mucha importancia, ¿verdad? Aquí se concentraban las principales autoridades de la capitanía. El poder político, pues lo tenían los funcionarios españoles, ¿verdad? Enviados por el rey. Y el poder económico lo tenían los criollos de la capital, que tenían acaparado el comercio, ¿verdad? Y las actividades de exportación y de importación. Ellos tenían todos los conectes, los contactos allá en España, en el puerto de Cádiz, con todas esas casas comerciales. Y pues se habían puesto de acuerdo con los funcionarios de la corona para tener solamente ellos, ahí sí que para tener la exclusividad con esos contactos. Los criollos de las provincias, pues obviamente estaban molestos por esa situación, porque pues los guatemaltecos ponían las condiciones a su antojo, capricho, ¿verdad? Los precios, y entonces esto perjudicaba a los de las provincias. En Europa habían empezado a surgir, durante 1700, un poco antes, grupos que se llamaban sociedades económicas de amigos, que eran grupos que se reunían en los cafés, platicaban sobre las ideas de la ilustración, ¿verdad? Y discutían sobre estas ideas innovadoras. En Guatemala también se fundó una sociedad económica de amigos. Avanzado 1700, ¿verdad? Como 1756. Y entonces, pues participaban criollos, mestizos de la alta urbana, ¿verdad? En tertulias, que eran reuniones que se hacían en algunas casas, ¿verdad? Para comentar sobre esas ideas, pero también acá en Guatemala, ellos, por ejemplo, fundaron una escuela de pintura, o sea, también buscaban el fomento de las artes y de la ciencia, ¿verdad? Fundaron una escuela de pintura, una escuela de matemáticas, también fueron ellos quienes fundaron el primer museo que hubo en nuestro país y también fundaron el primer periódico, que era la Gaceta de Guatemala. Hubo otros dos periódicos que fueron fundamentales para, y bueno, en los años anteriores, ¿verdad? Ya casi cercanos a la independencia. El primero era el Editor Constitucional, dirigido por don Pedro Molina, que transmitía ideas de los liberales, y el otro era el Amigo de la Patria, dirigido por don José Cecilio del Valle, el sabio Valle, ¿verdad? Y que representaba la opinión de los conservadores. ¿Qué importancia tienen los periódicos? A ver, ¿quién nos puede decir por qué los periódicos son importantes o tienen alguna importancia? La importancia de informar. Informan, muy bien, dice Julisa. A ver, Héctor, creo que era acá en el chat. No, Ersi, perdón. ¿Qué nos iba a comentar? Daniela, ¿qué dice Daniela? ¿Qué opina usted En sobre los los periódicos, si mal no estoy, se solía poner las leyes para que éstas llegaran a tener una vigencia. Ah, ok, Daniela. Bueno, sí, por ejemplo, todavía en el diario de Centroamérica, ¿verdad? Cuando
para que entre en vigencia una ley, pues es a partir de su publicación en el Diario de Centroamérica. A ver, ¿quién más? ¿Qué podemos decir de la importancia de los periódicos? ¿O será que no son importantes? ¿O qué función cumplen? Fíjense que como en esa época todavía no existía la internet, ¿verdad? Ni las redes sociales. Entonces era importante las noticias, digamos, se publicaban noticias, informaciones importantes, ¿no? Del gobierno. A ver, ¿qué dice aquí en el chat? Freddy dice libre expresión. Julio César da certeza sobre un hecho. Ajá, presentan informaciones. A ver, en el periódico se criticaba la política y creaba opiniones, dice Jesse, así es. Transmiten información y acontecimientos que muchos no lograban ver. Ok. Entonces, era un medio bien importante, ¿verdad? Para difundir ideas, para presentar noticias. Y en el caso de estos dos periódicos, pues entonces presentaban también puntos de vista, artículos de opinión, uno de los liberales y otro de los conservadores. Y así pues también se iban difundiendo estas ideas acerca de la independencia. Si bien es cierto que en esa época el porcentaje de población que sabía leer y escribir era muy bajo, alrededor de un 5%. Y ese 5% estaba concentrado en la capital y en las principales ciudades, ¿verdad? De todas formas, era un principal medio de difusión de esas ideas y después todo el mundo las comentaba y se difundían en la calle, ¿verdad? Así con el vecino, con el señor de la tienda, ya supo que pasó tal cosa y que don Pedro dice tal otra y don Aicinena dice esto. Ok. ¿Quiénes eran las principales autoridades? Aquí estaríamos hablando más o menos una década antes de que se dé la independencia. El capitán general, bueno, hay que tomar en cuenta que las altas autoridades políticas y eclesiásticas eran españoles, o sea, don José de Bustamante y Guerra, español, el capitán general, y el arzobispo, don Ramón Casaus y Torres, pues también español. Don José de Bustamante, pues era mano dura, ¿verdad? Por eso lo nombró Fernando VII para que viniera aquí y apaciguara si había algún movimiento que quisiera buscar la independencia, ¿verdad? Porque acordémonos que como ya en México ya había iniciado la guerra de independencia, en Sudamérica, ¿verdad? En todos los virreinatos, capitanías, también ellos ya te estaban peleando sus guerras de independencia. Entonces aquí dijeron, bueno, mandemos a alguien de mano dura para que desarme esos movimientos, ¿verdad? Para que los controle. Y también estaba el arzobispo, don Ramón Casaus y Torres, que era bastante conservador y él por consiguiente defensor de la monarquía, ¿verdad? Y del dominio que tenía sobre América, ¿verdad? Bien. Entonces, dentro de esas causas internas vamos a encontrar varios movimientos, varios aspectos. Por ejemplo, van a haber movimientos que van a ser provocados, organizados en las provincias, ¿verdad? Los criollos de las otras provincias o los mestizos, ¿verdad? De la Alta, de El Salvador, Nicaragua, ¿sí? También vamos a encontrar a uno que se quiso organizar acá en Guatemala y vamos a hablar también de movimientos encabezados por indígenas. Entonces, vamos a empezar con sublevaciones que se dieron en San Salvador. La más importante, bueno, es la de 1811. Fíjense que en noviembre de 1811, en San Salvador, cuando llegó el correo, se empezó a esparcir el rumor de que al padre Manuel Aguilar lo tenían preso. Ay, permítanme, solo voy a traerme un libro que tengo por acá.
Ok, entonces, fíjense que esta sublevación empezó cuando corrió el rumor de que habían apresado al padre Manuel Aguilar, porque se había negado a leer en la misa un documento en contra del padre Miguel Hidalgo de México. Van a decir ustedes, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál era la importancia de Hidalgo? ¿Verdad? Don Miguel Hidalgo era un sacerdote. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que en las independencias de América participaron bastantes religiosos. Hubo muchos curas ahí protagonizando, participando, ¿sí? Entonces, el cura Miguel Hidalgo y Costilla fue importante porque empezó la guerra por la independencia allá y era muy admirado por la población. Solo les quiero leer aquí un caso. Se discutía mucho acerca de don Miguel Hidalgo, ¿verdad? Y se habían iniciado procesos, la Inquisición había iniciado procesos contra algunas personas sospechosas de divulgar ideas a favor del cura Hidalgo. Entonces dice, en la Nueva Guatemala de la Asunción, en abril de 1811, se abrió un caso contra doña Luisa Mirón, quien fue denunciada por Simona Paniagua por haber manifestado que le estaba pidiendo a Dios que el cura Hidalgo llegara a Guatemala. También se siguió juicio a Josefa Paniagua y a José María Montúfar por haber dicho que el cura Hidalgo no era lo que decía el edicto que había publicado el arzobispo, sino que era bueno, ¿verdad? Ok. Entonces, era un sacerdote bastante admirado. Y entonces, bueno, en San Salvador se supo que habían apresado a este sacerdote Manuel Aguilar porque se negó a que el obispo les había mandado una carta, ¿verdad? Para que la leyeran en la misa, en donde se hablaba mal del sacerdote Hidalgo. Y según se supo, el padre Aguilar no lo quiso leer y entonces por eso lo tenían preso. Hubo mucha molestia en San Salvador. También se supo que iban tras los otros hermanos Aguilar, que también eran religiosos, ¿verdad? Y entonces los vecinos se organizaron en San Salvador, quitaron al intendente, quitaron al alcalde, que eran españoles, y pues estaban bastante molestos contra esas autoridades españolas. Posteriormente fueron bajando, digamos, el enojo, liberaron al padre Aguilar, ¿verdad? Pero pues este movimiento va a ser importante, diríamos que va a inaugurar las sublevaciones que se van dando en las provincias encabezadas por criollos, ¿verdad? Y también por mestizos de la alta urbana. En la ciudad de Granada, en Nicaragua, también hubo otra sublevación. Aquí ellos estaban muy molestos, quitaron también al intendente, hicieron una reunión, una asamblea, ¿verdad? Un cabildo abierto, y en ese cabildo obligaron también a las autoridades del ayuntamiento a que renunciaran. Obviamente todos ellos eran españoles y tuvieron que salirse de Granada junto con sus familias, ¿verdad? Y se fueron a refugiar a otra ciudad y de ahí mandaron a avisarle a don José de Bustamante para que los ayudara, ¿verdad? ¿Qué va a tener de diferente esta sublevación de Granada? ¿Qué va a ser lo fundamental, lo diferente de este movimiento? Que van a tomar posesión criollos y mestizos, esos cargos, ¿verdad? Que habían estado en manos de los españoles, y ellos van a estar gobernando durante varios meses. Ese movimiento se dio en diciembre de 1811. Iba a ser hasta abril del siguiente año que el capitán general entonces manda batallones ahí para que apresen a todos los implicados, ¿verdad? Les hacen juicio, los condenan, en fin, ¿sí?
además de que van a estar gobernando, van a emitir varias ordenanzas, o sea, decretos, ¿verdad? Como acuerdos gubernativos, donde toman decisiones bien importantes. Por ejemplo, bajan el tributo, también eliminan los repartimientos, entre otras medidas, ¿verdad? Este movimiento, como dijimos, pues ellos van a ser apresados, algunos fueron condenados a muerte, otros condenados a cadena perpetua, ¿verdad? Y se los trajeron caminando desde Granada hasta la capital. Obviamente, ese maltrato, ¿verdad? Para los españoles, para el capitán general, era como decir, bueno, les estamos enseñando cómo tratamos a los que traicionan a la corona. ¿Y saben ustedes cómo se llamaba el delito por el que estaban juzgando a estos sublevados? No, licenciada. No es traición, Ligda. Fíjese, no le llamaron traición, se llamaba, era el delito de infidencia, así le pusieron, que era como traicionar la confianza, ¿verdad? Entonces era por ser desleales con la corona. Entonces a todos estos y otros que van del movimiento de Belén, por ejemplo, van a ser juzgados por infidencia. Esto, bueno, aquí en Guatemala y también en los demás virreinatos, ¿verdad? A quienes se organizaban en contra de las autoridades españolas. Ok. También acá en la capital hubo un grupo de personas ilustradas que empezaron a organizar una rebelión. Se le conoce actualmente como la conspiración de Belén o conspiración o conjura de Belén, ¿verdad? Esto empezó en octubre de 1813. Estas personas empezaron a reunir en el convento de Belén, que es donde actualmente está el Instituto para Señoritas Belén, ¿verdad? En la zona 1. Ese era el convento de los betlemitas y el director era el fray Juan de la Concepción. Entonces, asistían religiosos, había militares, había profesionales, ¿verdad? Comerciantes. Así es, Mayan, hacían tertulias, ¿sí? Las tertulias, pues, eran reuniones, ¿verdad? Acá en el convento de Belén también se llegaron a reunir en la casa de los Bedoya, ¿verdad? De doña Dolores Bedoya, también sus hermanos Cayetano y Nicolás, creo que se llamaba el otro. Estaban también ahí participando en ese movimiento. Se supone que se reunían para discutir ideas de la Ilustración, pero también empezaron a planear un movimiento para derrocar al capitán general, para tomar armas, ¿verdad? Tomar el dinero de la Real Hacienda, enviar también emisarios a otros lugares, como por ejemplo Quetzaltenango, a Verapaz, a Suchi, ¿verdad? Para que las gentes ahí también se rebelaran. Pero este plan no funcionó porque fueron delatados, ¿verdad? Y pues los apresaron. Los juzgaron, condenados, pero fíjense que iban subiendo las penas, ¿verdad? Porque pues unos eran condenados a cadena perpetua, pero otros, por ejemplo, condenados a morir a garrotazos, o sea, eran ya penas más tremendas, ¿no? Bueno. Y pues sí, estuvieron presos varios años. También vamos a mencionar el levantamiento de Totonicapán, ¿verdad? De 1820. Este fue un movimiento organizado por indígenas quichés de varias comunidades de Totonicapán.
Ellos eran encabezados por Atanasio Tzul y por Lucas Aguilar. Ellos se rebelaron porque no querían pagar el tributo. Ellos supieron que la Constitución de Cádiz estaba otra vez en vigencia y la Constitución había eliminado el pago del tributo. Sin embargo, las autoridades de la capitanía, ¿verdad? Desde el capitán general y otros, se estaban haciendo los locos y le seguían cobrando y pues a las comunidades no les alcanzaba para estar tributando. Ellos expulsaron al alcalde mayor, que era español, nombraron a don Atanasio Tzul, lo nombraron rey, junto con su esposa doña Felipa, a don Lucas Aguilar, junto con su esposa María, los nombraron presidentes. Y pues estuvieron gobernando como 20 días, ¿sí? Y después, pues ya el capitán general mandó batallones para que fuera a pelear con ellos y, en fin, disolvió el movimiento, ¿verdad? Igual, pues juzgaron a los culpables y, en fin, aunque no, digamos, después fueron liberados, ¿verdad? Además de esos levantamientos e intentos de levantamientos, ¿verdad? Como que estamos mencionando los más importantes. También tenemos que tomar en cuenta que los criollos de la capital no querían la independencia. O sea, les hubiera convenido tener, además del poder económico, tener el poder político, ¿verdad? Eso, pues, claro. Pero viendo que en otros lugares vecinos se iban logrando las independencias y se volvían en especie de revoluciones, ¿verdad? Se estaban librando guerras en todas partes, en México, Colombia, Venezuela, Chile, en fin. Y entonces el pueblo, los indígenas, campesinos y todos participaban ahí peleando en los batallones contra los ejércitos del rey, defendiendo a su tierra, digamos, y buscando la independencia. Entonces, los criollos de la capital no querían que aquí se diera eso, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, ni modo, si se va a la independencia, pues no nos va a quedar más, ¿verdad? Que declararla, pero queremos que sea un movimiento controlado por nosotros, que sea pactado y negociado por nosotros. Y entonces, en ese sentido, ellos empezaron a acercarse. Fíjese que se empezaron a escribir. El marqués de Aycinena, don Mariano Beltranena, un grupito que tenían ellos, hasta don Pedro Molina, empezaron a escribirse con Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide es un español que se había declarado emperador de México y había decretado la independencia de ellos, pero que siempre el rey español seguía siendo su soberano y no sé qué. Bueno, entonces, lo que hicieron estos criollos fue decir, bueno, ellos pensaron, quien pega primero, pega dos veces, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a negociar con el emperador de México, que nos vamos a unir a México, nos vamos a anexar. Pero a cambio de unirnos con ellos, que nos garantice que nosotros vamos a seguir siendo la capital de lo que vaya a seguir siendo, digamos, después de la independencia, Guatemala, ¿verdad? Y también que no vamos a perder nuestros privilegios comerciales. Y entonces, fíjense que este grupo redactó un documento que realmente era un documento secreto, ¿verdad? Fue encontrado en una casa de la zona 1 de los Aycinena en los años 60, o sea, como 1960 y algo, ¿sí? Y entonces se supo de ese plan secreto que había sido urdido, ¿verdad? Organizado por el clan Aycinena para tener todo controlado cuando se diera la independencia. A ese plan, ellos le pusieron Plan Pacífico de Independencia. ¿Por qué creen ustedes que se llamaría Plan Pacífico?
¿Qué dice Alan? Porque no tenían pensado participar en ningún conflicto armado, licenciada. Así es, Alan, sí. Que todo fuera tranquilo, que el pueblo no tuviera ninguna participación. Ok. Entonces, de esa forma ellos empezaron a negociar. Y como les digo, este era un plan secreto, pero secretísimo, que se supo hasta hace algunas décadas, ¿verdad? Y basándose en ese plan pacífico fue que se redactó después el Acta de Independencia. Pues resulta que, como dijimos, realmente los criollos de la capital no querían decretar la independencia, pero la culpa la tuvieron los chapanecos, porque fíjense que a finales de agosto, principios de septiembre, se empezaron a reunir y ellos decidieron, las principales ciudades de ahí de esa intendencia, decidieron que se querían independizar de España, pero anexarse a México. Y entonces mandaron su documento, va el correo a caballo, ¿verdad? Y llega hasta la capital. El día 13 de septiembre, don Gavino Gainza, que para entonces ya es el nuevo capitán general, ¿verdad? Que es español, no sabe qué hacer. Entonces llama al arzobispo y dice, mire, pues, ¿qué hacemos? Porque nos llegó la papa caliente, tenemos que hacer algo, ¿verdad? ¿Qué vamos? ¿Qué? Y entonces dice el arzobispo, bueno, pues ni modo, tienen que convocar a una reunión, ¿verdad? Y entonces, don Gavino Gainza convoca a las principales autoridades militares, civiles, políticas, representantes de la Universidad de San Carlos, del Colegio de Abogados, para una reunión el sábado 15 de septiembre en el Palacio de Gobierno a las 11 de la mañana. Obviamente, las cosas se le van a ir saliendo de control porque doña Dolores Bedoya, don Basilio Porras, don Pedro Molina, en la noche del 14 se van a llamar a toda la gente, ¿verdad? De las colonias, de los barrios, para que al otro día lleguen a la plaza a apoyar la independencia. Esto, pues, para que no se echen para atrás, ¿verdad? Gainza y los demás. Y entonces está el pueblo afuera en la plaza y ven que ya van todos entrando a la reunión se tarda mucho. Y entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo allá adentro? Y empiezan a aventar piedras. Al arzobispo le caen unas piedras. En fin, que ya estaban todos, bueno, ya presionando porque esa era la independencia. Lo que van a hacer ese grupo entonces es decir, bueno, está bueno, entonces hagamos un acta, ¿verdad? Que la va a redactar don José Cecilio del Valle. Está bien, redactemos un acta, pero pongamos que todo se va a decidir en una asamblea constituyente que vamos a hacer el próximo año, no ahorita, ¿sí? Pero por lo pronto digamos que aquí es la independencia, ¿verdad? Y entonces ese documento, junto con el de Chiapas, lo mandan para El Salvador. En El Salvador, pues igualmente pasa, ¿verdad? Con las principales ciudades, se arma la discusión, ¿verdad? Los criollos, mestizos de la alta urbana, bien evaluando qué opciones les conviene. Luego también los hondureños, los nicas. En Nicaragua se va a dar algo particular porque en la ciudad de Granada, que ya vimos que ahí eran bien combativos, ¿verdad? Ellos redactan un acta que se conoce como Acta de los Nublados. Van a decir ustedes, ¿y por qué de los nublados? Porque menciona que esa acta que ellos van a resolver cuando se dispersen la neblina del día, que era un día frío y con mucha neblina, ¿verdad? ¿Qué va a decir el Acta de los Nublados? El Acta de los Nublados va a proponer, ay, ya se me traba la lengua, va a proponer que si quieren independizarse de España, pero también de Guatemala, ¿sí? Porque quieren liberarse de ese control que tienen los criollos capitalinos. Y después todos los documentos van a Costa Rica,
¿verdad? Entonces, si vemos las fechas que tiene cada país, fue la fecha en la que ellos fueron disponiendo, bueno, sí, decretemos la independencia, ¿verdad? Bueno, aunque la fecha que ha pasado a la posteridad ha sido la del 15 de septiembre, ¿verdad? Ok, entonces, de la discusión que se dio en las principales ciudades, surgieron 3 propuestas, ¿verdad? 3 posiciones. Decretar independencia, pero convocar a una constituyente para el siguiente año. Independencia absoluta, pero de Guatemala, ¿verdad? Como dice el Acta de los Nublados. Y la independencia de España, pero anexión a México. Entonces, lo que hicieron ellos fue que en enero del año siguiente convocaron a los ayuntamientos para que votaran y decidieran, bueno, de estas propuestas, ¿cuál es la que quieren ustedes? Y entonces, miremos, 104 estuvieron a favor de la anexión. 23 dijeron que resolviera el Congreso, o sea, la constituyente que iban a integrar, ¿verdad? 11 dijeron, queremos anexión, pero condicionada. ¿Esto qué significa? Que nos vamos a anexar a México, pero que no siga siendo Guatemala la capital de nosotros y que le quiten el poder a los criollos capitalinos. Y pues otros que resolviera el gobierno y 67 que no respondieron. Entonces, si vemos, pues la mayoría estuvo a favor de la anexión. Y entonces decidieron, bueno, sí, nos vamos a anexar a México. ¿Qué significa la anexión o anexarse? Que se unieron. Bien, como mencionaba la compañera. ¿Qué dice Alan? Alan levantó la mano. Sí, licenciada, que iban a formar un nuevo país, algo así. Bueno, ahí todavía no iban a formar un nuevo país, ¿verdad? Pero digamos, declararon su independencia a todas las provincias y dijeron, bueno, mientras nos vamos a unir a México para que nos proteja, ¿verdad? Que nos apoye, porque vieron que era una potencia más grande, más poderosa, ¿verdad? Y en caso de invasión de otras potencias o de los piratas o de otras, ¿verdad? Grupos, pues iban a estar más protegidos, ¿verdad? Y supuestamente pensaron que no iba a haber tanto protagonismo de los guatemaltecos. Anexión. Antes de la acción, dice Daniel. Ok, sí, es así, no. Ha de ser otra acepción del término. Ok, y entonces, fíjense que la anexión duró año y medio más o menos, porque fue de enero de 1822, cuando se reunieron a votar, ¿verdad? Y luego hasta mediados de 1823, porque los mexicanos derrocaron a Iturbide, ese español que se había autonombrado emperador y todo el asunto. Y como lo que se había pactado de la anexión había sido con Iturbide, ¿sí? Entonces, ahí se terminaba el trato, ¿verdad? Entonces, la anexión alrededor como de enero del 22 hasta julio del 23. Bueno, entonces, cuando se termina la anexión, se va a elegir, ahí empieza un proceso en el que cada provincia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Salvador. Bueno, aquí hay que aclarar algo. Si se acuerdan que Chiapas, pues había sido el primero que decretó su independencia y dijo nos vamos a anexar a México.
Pero cuando tronó todo lo de la anexión, los chiapanecos se querían venir nuevamente con Guatemala. Pero un general, el que había estado como capitán general, que ya parece entonces era Filísola, lo mandaron a llamar que se fuera a Chiapas para evitar que ellos se regresaran con Guatemala, ¿sí? Entonces, allá trataron de hacer como una consulta popular y pues ahí estuvieron manipulando y en fin que ya se quedaron con los mexicanos, los chiapanecos. Bien. Entonces, se convoca, ¿verdad?, a la elección de diputados cada provincia, había menos Chiapas, ¿verdad? Y entonces, para elegir a sus diputados representantes. Y entonces ellos, ya instalada la constituyente, ¿verdad? ¿Y sabemos que es una asamblea constituyente? Ah, sí, Diego, no se preocupe, no hay problema. Tranquilo, ahí les voy a compartir la grabación. Bueno, entonces, ¿qué es una asamblea constituyente? Sí, ¿qué dice Diego? Buenas noches, licenciada. ¿Es donde se aprueban las leyes? Fíjese que más que eso, porque la Asamblea Nacional Constituyente, eso, aquí como menciona Fred en el chat, esos diputados tienen la potestad de crear una nueva constitución, redactar, proponer contenidos, la discuten y aprueban una constitución. Entonces, es un congreso súper importante, ¿verdad? Entonces, va a ser esa constituyente la que va a decretar, va a emitir una declaración de independencia absoluta, ¿verdad?, de las provincias unidas del centro de América. Esto va a ser en 1823. Luego también emiten la ley sobre la libertad, que es donde se queda abolida la esclavitud. Y entonces también realizan el trabajo de discutir, proponer contenidos, aprobar una nueva constitución. Hasta aquí, bueno, y se aprueba entonces la Constitución de 1824, que es la que se conoce como la Constitución Federal, ¿sí? Hasta aquí, ¿cuántas constituciones llevamos? ¿Se acuerdan cuál era la primera, que fue la que Napoleón impuso, la que le otorgó a España y a las colonias? Tres, dice Diego, va, pero ¿cómo se llamaba esa constitución? La que Napoleón impuso fue la de Bayona. Después, ¿cómo se llama? La que le decían la Pepa, la que redactó el pueblo español y donde hubo representantes de América. Miremos, miremos. La de 1812, que también se llama Constitución de Cádiz, ¿verdad? Gracias, Eric. Va. Entonces, Bayona, Cádiz, y entonces esta, la de 1824, que va a ser la Constitución Federal. Va. Obviamente, quienes participaban, ¿verdad?, en esa asamblea constituyente, estaban imbuidos en esa lógica de la gran importancia que tenía poder darse, ¿verdad?, poder aprobar una constitución política que garantizara los derechos de la población, que contemplara la nueva estructura política que ellos querían tener, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver que deciden seguir juntos, ¿verdad? Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala,
dicen, bueno, sí, vamos a seguir juntos, ¿verdad? Ok, y entonces deciden que van a hacer a través de un modelo federal, ¿verdad? Y pues se sigue llamando Provincias Unidas del Centro de América, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que había mucha admiración dentro de los grupos que participaron en la independencia, que apoyaban la independencia. Había mucha simpatía hacia el modelo estadounidense. Dijimos que eran muy admirados por las ideas, ¿verdad?, que estuvieron presentes en su declaración de independencia y en la construcción de ese estado, ¿verdad? Y entonces también la división política territorial era un tema que era bastante admirado, sobre todo por los liberales. Entonces, ahorita vamos a ver por qué. En la constituyente se dio un debate bien importante. Centralismo, que significaba, bueno, como funcionaban antes, que desde una capital se controlaba a todas las demás provincias y las principales autoridades estaban desde la capital y decidían todo para sus provincias. O también el otro tema era el federalismo al estilo estadounidense. Es decir, hay un presidente federal, o sea, de todo el territorio, pero también cada estado vota para elegir a su propio gobernante, digamos, a su gobernador, y tiene su propia constitución de cada estado. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una constitución federal, pero también cada estado tiene su propia constitución y sus propias leyes. Por eso, nosotros vemos que cuando se aprueba para sancionar algún delito, hay algunas, por ejemplo, la pena de muerte existe en algunos estados de Estados Unidos, pero en la mayoría ya la eliminaron. Otra cuestión, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el tema del aborto que menciona Alfredo. Fíjense que la Corte Suprema de Justicia estadounidense el año pasado eliminó un derecho que ya estaba contemplado, ¿verdad? Que era el derecho de las mujeres a decidir si se querían practicar un aborto. Y entonces, y en este año hemos visto que en todos los estados se han hecho consultas populares, se han preguntado a la población, ¿verdad? Los congresos, para ir definiendo si se continúa respetando ese que era un derecho que ya lo tenían ellas, ¿no? Entonces, ese también es otro tema. Y es por eso, precisamente, porque cada estado tiene como que su propia cuota de poder, tiene sus autoridades, su propia constitución, sus propias leyes y va decidiendo. Entonces, quienes participaron en la constituyente, que empezó en 1823, estaban con este debate, ¿verdad? ¿Seguimos bajo el mismo modelo de siempre, que ya lo conocían, el centralista, o le entramos a un modelo diferente que permitiría darle poder a cada provincia? Nos permitiría seguir todos juntos con una autoridad federal, digamos, y también que cada provincia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, en fin, tenga su propio presidente, sus propias leyes, y en fin. Y entonces, la propuesta que ganó fue la del federalismo. Por eso, en esa constitución quedó establecido que íbamos a funcionar como una federación. Bueno, estaba el debate entre conservadores y liberales, ¿verdad? Los conservadores que defendían el centralismo, seguir como siempre, y los liberales que decían, no, hombre, hay que descentralizar el poder, hay que dividirlo y a cada provincia darle una cuota de poder, ¿sí? Bueno, y entonces va a ser así como empieza a funcionar la Federación Centroamericana.
Fue una etapa muy breve de nuestra historia. Si vemos, casi 15 años, ¿verdad? Estuvo vigente. Lamentablemente, al principio, la capital de la federación, pues se decidió que quedara aquí en Guatemala. Como que eso, pues no querían los criollos de las provincias. Se inspiraron los constituyentes en la Constitución de Cádiz y en la Constitución estadounidense. Bueno, aquí solo como para aclarar un poquito más, ¿verdad? Cómo funciona la federación. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un gobierno federal que está por encima que es para todo el país, ¿verdad? El presidente federal ahorita es Joe Biden, ¿sí? Ahí para que vayamos viendo, ¿verdad? Cómo funciona. Y luego, cada uno de los estados, pues, tiene su propio presidente, digamos, o gobernador, ¿sí? Entonces, ese fue el modelo que escogieron los constituyentes para nosotros. Esta va a ser la bandera de la federación, su escudo, ¿verdad? Aquí los 5 volcanes unidos, que significaba las 5 provincias. Hubo 3 presidentes de la federación. El primero fue don Manuel José Arce, salvadoreño, que estuvo del 25 al 29. Don Manuel Arce tuvo mucho problema para gobernar. Fíjense que él era liberal y trató de hacer gobierno en alianza con los conservadores. Entonces, eso no fue bien visto por los liberales, ¿verdad? Empezó a generar molestia. Y lo empezaban a acusar de que tenía pacto con los Aycinena. Y después a don Manuel José Arce le salieron sus características autoritarias. Fíjense que como los salvadoreños, su gente, ¿no? De su tierra, lo empezaron a cuestionar. Se fue para El Salvador y cerró ahí el Congreso de los salvadoreños, ¿verdad? Entonces se puso mero mandón, ¿verdad? Y empezó a pelear, ¿sí? Obviamente, si se trataba de construir un modelo democrático que respetara las libertades, ¿verdad? Y a cada provincia, entonces estas actitudes no fueron bien vistas. Por eso Arce fue derrocado y pues va a salir del país. Posteriormente asume don Francisco Barrundia como presidente provisional, ¿verdad? Mientras para convocar a elecciones, ¿verdad? De un nuevo presidente federal. Y entonces va a ser cuando asume don Francisco Morazán. Don Francisco Morazán va a ser un personaje bien polémico, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, para nosotros guatemaltecos, fue un personaje, un tirano, ¿verdad? Que llegó a la capital, que vino a saquear muchas casas, que se llevó armas, que riquezas también del Estado, en fin. Pero para personas de otros países de Centroamérica, Morazán pues era todo un héroe, ¿verdad? Y bueno, tenía que ver con este enfrentamiento, esa confrontación, ¿verdad? Que había entre los criollos de las provincias y los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, Morazán, pues es un general hondureño que es quien derrota a Manuel José Arce, quien había sido el primer presidente de la federación. Y después, entonces, va a ser electo como presidente federal. Va a llegar a la capital, como dijimos, pues saqueó, ¿verdad?
varias casas de gente importante, les confiscó sus bienes. También va a ser Morazán el que expulsó al arzobispo, expulsó a varias órdenes religiosas, ¿verdad? Y luego se llevó a la capital al Salvador. A Sonsonate, después a San Salvador, ¿verdad? Entonces, sí es una figura bien polémica. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar. Como les comentaba, traté de avanzar un poquito más, ¿verdad? Con la federación, porque el próximo viernes no vamos a tener clase, ¿sí? No sé si tengamos algún comentario. Ahí estamos bien, dice Eric. Todo bien, licenciado. Ah, ok, Alfredo, gracias. Bueno, de todas maneras, si tienen alguna duda, en la siguiente clase, ¿verdad? Vamos a seguir platicando de este tema y entonces pues ahí podemos aclarar, ¿verdad? Ok, entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Sí, Diego, las tengo que subir al Classroom. No se las he subido, pero sí. Voy a seguir compartiendo los materiales en el Classroom, las grabaciones de clase y las presentaciones. Ya este fin de semana me voy a poner al día ahí para que tengan ustedes todo su material. Bueno. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Bueno, chicos, entonces feliz noche, cuídense Feliz noche, bastante. licenciada.